vamos a ver 3 contratos de comercialización, que son agencia, concesión y franquicia. Bueno, los contratos de comercialización, como les acabo de decir, son 3. Acá tienen los artículos en los cuales están regulados en el Código Civil y Comercial. Ustedes van a encontrar material específico de cada uno de ellos, pero yo, como siempre, aconsejo la lectura del Código Civil y sobre todo Civil y Comercial de la Nación, y sobre todo los códigos que son comentados. Está bueno primero leer el articulado sin ningún tipo de comentario y después ir viendo en aquellos artículos que me generan un poco más de duda, ir leyendo los comentarios que son muy clarificantes. ¿Qué es el contrato de agencia? El contrato de agencia es aquel en el que el agente, como intermediario independiente, promueve y concluye por cuenta y orden del empresario, sin representarlo, acá no hay contrato de mandato, la venta de bienes y servicios. El contrato de agencia es bilateral o oneroso, conmutativo, de tracto sucesivo y intuito persona. Ustedes, yo les he puesto una actividad en la que quiero que me relacionen los caracteres del contrato con la normativa de cada una de los contratos, para que ustedes me digan por qué es bilateral, por qué es oneroso, etcétera, porque hace mucho y facilita mucho la comprensión de los contratos. Bueno, ¿en dónde está definido? Está definido en el artículo 1479, que es el primero de los contratos, y dice: hay contrato de agencia cuando una parte denominada agente se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada preponente o empresario de manera estable, continuada e independiente, sin que medie relación laboral alguna mediante una retribución. El agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones ni representa al preponente. El contrato debe instrumentarse por escrito. En el artículo 1501 van a ver que algunas agencias, a las que denominamos agencia, no tienen esta figura del contrato de agencia. Por ejemplo, los agentes de bolsa o los agentes de seguro, que tienen otra regulación que no es la de esta. Pero sí estaríamos en el caso, por ejemplo, de las agencias de venta de teléfonos, de servicios telefónicos, servicios celulares, etc. Bien, yo ya les he dicho que el contrato actúa de manera independiente, que no asume el riesgo del negocio, y ahora vamos a ver que la obligación más importante de la gente es promover los negocios. Es una obligación de medios, es decir, que es una obligación de medios en aquella que yo pongo lo mejor de mí para intentar lograr un objetivo, pero no garantizo un resultado. En la propia definición del contrato de agencia nos están diciendo cómo es la actividad de la agente. Vamos a ver que una de las características para mí más importantes de la regulación del contrato de agencia en el Código Civil y Comercial de la Nación es que garantiza la estabilidad. Este es un contrato que requiere estabilidad, que hacia la continuidad, pero que también tiene en cuenta la independencia de la gente, el que la gente no asume los riesgos de la empresa oferente o preponente, pero obviamente que si yo voy a poner una agencia en un lugar, algún riesgo estoy asumiendo, porque presupongo de que voy a tener ganancia suficiente y que algo estoy haciendo, pero yo no garantizo el riesgo del negocio de fondo. Lo único que estoy asumiendo es el riesgo propio de instalarme como agenciero. El agente no representa al empresario y el contrato debe instrumentarse por escrito. ¿Cuáles son algunas de las garantías que tiene y los derechos que están generados en el código con relación a la gente? Primero, que la gente tiene derecho a una exclusividad en el ramo de negocios, en la zona geográfica o respecto del grupo de personas expresamente determinado. Es decir, yo podría ser agente de venta de servicios de celulares, por ejemplo, no sé, para el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Esto sería el grupo de personas, o para la región centro de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? O
exclusivamente puedo tener la exclusividad para ese ramo de negocios en todo el país. O sea, el 1480 lo permite para cualquiera de las cosas. Sí le permite a la gente que pueda ser agente de varios empresarios, pero lo que va a ser agente de varios empresarios no pueden ser un ramo de negocio que compita entre sí. O sea, yo no puedo ser agente de Personal y de Movistar al mismo tiempo, porque son empresas que ofrecen el mismo servicio y que son competidoras directas. Pero sí podría ser a lo mejor podría ser de Personal y de una agencia de comercialice servicios de conexión a Internet. Podría serlo, no lo impide el 1481. El agente no responde por el riesgo del negocio, por lo tanto no puede garantizar, no es garante de la cobranza. Es decir, si yo vendo y se venden cuotas, lo que el 1482 dice que es solo responsable hasta el monto de la comisión. Esto es para impedir de que les vendan a cualquiera, que no tomen en cuenta la posibilidad de incobrabilidad. Es decir, bueno, por lo menos hasta el monto de su comisión, que la gente se siente involucrada. Así que si no se percibe en absolutamente, el único monto que se percibe es la comisión, que no se quede con la comisión y asuma el riesgo totalmente el otro, sino hasta el monto de la cobranza que puede realizar el agente. ¿Cuáles son las obligaciones de la gente? Tiene que velar por los intereses del empresario, tiene que actuar como un buen hombre de negocios. Ese es un concepto que lo van a ver con el doctor Liuna muy frecuentemente. Tiene que actuar de buena fe, tiene que cumplir con las instrucciones recibidas y tiene la obligación de comunicar rápidamente los negocios que haya cerrado al empresario. Tiene la obligación de recibir los reclamos de los terceros, aunque no tiene obligación de responder frente a los reclamos, sí tiene la obligación de recibirlos, y tiene obligaciones de asentar las operaciones en su contabilidad. Él es un agente de comercio, el agente, y debe llevar sus propios libros de comercio. ¿Cuáles son las obligaciones del empresario? Y también el empresario tiene la obligación de actuar de buena fe. Tiene que poner a disposición de la gente la cantidad, bienes, muestras, catálogos, tarifas y demás elementos que dispongan y sean necesarios para el desarrollo de la actividad de la gente. Le debe pagar la remuneración pactada y debe, una vez que se ha comprometido o se ha iniciado un negocio, tiene 15 días hábiles para aceptar o rechazar la propuesta que le ha sido transmitida. ¿Cómo es la remuneración? La remuneración va a ser convenida por las partes, ¿no? La forma, el criterio, el porcentaje, pero si no hubiera convenio, las partes hubieran generado un contrato de agencia en donde la remuneración no hubiera sido claramente determinada, el 1486 será una comisión variable según el volumen o el valor de los actos o contratos promovidos, conforme los usos y prácticas del lugar de actuación del agente. Los artículos 1487, 1480 y la segunda parte del 1486 hablan también de sobre qué bases se regulan, qué pasa cuando se extingue el contrato, etcétera, etcétera. El plazo del contrato. El plazo del contrato en principio es considerado de plazo indeterminado. Es un plazo de ejecución prolongada, de tracto sucesivo. No es un contrato para 2 meses, para 3 meses, es un contrato que ha sido pensado para un tiempo prolongado e indeterminado, salvo que las partes fijen un término de duración. Si se hubiera pactado, por ejemplo, 5 años de contrato de agencia y al vencimiento las partes continúan relacionadas por el contrato sin estipular un nuevo plazo, vencido ese plazo se convierte en un contrato de agencia por plazo indeterminado. O sea que la norma es que sea plazo indeterminado, salvo acuerdo en contrario. Esto es importante, ¿no? Esto me parece que es una de las regulaciones más importantes y donde efectivamente el código avanza en la protección de una de las partes que es notoriamente el agente, es la parte más débil del contrato. Y es que aparece la posibilidad de que, como es un contrato con estabilidad de continuación, si
se puede concluir en cualquier parte en cualquier momento, porque es un contrato de plazo indeterminado, puede ser concluido, pero que es necesario darle un preaviso al otro contrato. Es decir, cualquiera de las partes puede poner fin al contrato, el preaviso que debe pagar la parte que quiere poner fin al contrato es de un preaviso de un mes por cada año del contrato. O sea que si yo he estado hace 5 años, me estoy en el contrato, tengo que dar, para poder concluir el contrato, tengo que dar un preaviso de 5 meses de anticipación. Si una parte omite el preaviso, la otra tiene derecho a una indemnización por las ganancias dejadas de percibir en el periodo. Esto es para evitar que la parte preponente del negocio, el empresario, que es el poderoso, un buen día le cierra al agenciero de Tandil porque resulta que no le interesa, no le importa, quiere nombrar otro agenciero, tiene otro, por las razones que sea, y no le da el preaviso, lo va a tener que indemnizar, si supongamos fuera el caso de los 5 años, por los 5 meses de preaviso que no le da. Es para evitar que haciendo uso de ese poder que sí tiene, porque basta con no pasarle las condiciones del contrato, no proveerlo de mercadería para que el agente no pueda continuar, efectivamente lo puede hacer, le puede imponer al otro, y entonces de esa forma el agente sepa que tiene derecho por esta interrupción eh, eh, sin preaviso del contrato, tiene derecho a indemnización. ¿Cómo se resuelve el contrato? ¿No? ¿Cómo se extingue el contrato por resolución? Se extingue por la muerte o incapacidad de las partes, por la muerte o incapacidad de la gente, por la extinción de la persona jurídica o la quiebra, si hubiera plazo para el vencimiento del plazo, por incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de una de las partes y por la disminución significativa del volumen de negocios de la gente. ¿Qué pasa con estas causales? ¿Cuáles son los efectos que producen? En el caso de la muerte, incapacidad, extinción de la persona jurídica, quiebra o vencimiento del plazo, la resolución es de pleno derecho y no requiere de preaviso. O sea, lógicamente la gente se muere o se incapacita o a la quiebra, no se le puede, no, es esperable entonces considerar que no va a haber preaviso posible. En el caso del incumplimiento, las normas son las normas de los contratos en general. La parte contratante cumplidora puede exigir el incumplimiento y si hubiera una cláusula resolutoria expresa, con las consecuencias previstas en la cláusula resolutoria expresa. Si hubiera una disminución significativa del volumen del negocio en la agente, tiene que haber preaviso. Es decir, tiene derecho a exigir la resolución del contrato, pero tiene que darle el preaviso. El código también estipula algo también que me parece interesante, porque también ahí puede haber un abuso de poder, es decir, alguien que ha hecho un enorme esfuerzo en una región, en un lugar determinado, ha generado una cartera de clientes, etcétera, importante, y un buen día se extingue la relación contractual. Entonces, ¿qué dice el código? Que cuando se extingue el contrato, el agente tiene derecho a una indemnización por clientela si prueba que su actividad incrementó significativamente el giro de negocio del empresario y que este incremento le seguirá produciendo ventajas. La verdad es que si yo vine a Tandil, cuando en Tandil no estaba personal y me puse una agencia de personal y conseguí, debido a las relaciones que tengo, a los contactos, una enorme cartera en Tandil, la verdad que aunque se extinga el contrato con el agenciero, la gente va a seguir siendo cliente de personal. Y eso generalmente es fácil de demostrar que ha mejorado a la empresa, al empresario, y que esta clientela, que es como una clientela que ya tiene una lealtad hacia la marca, no se va a ir. Y por lo tanto, tiene derecho a una indemnización por clientela. Bueno, vamos al segundo de los contratos. En este segundo de los contratos, el contrato de concesión es muy parecido al contrato de agencia, pero tiene algunas diferencias. Primero, en el contrato de concesión, el concesionario comercializa mercadería que le adquiere al concedente, por un lado. O sea, acá en el agente no es, el agente promueve el negocio, pero no compra la mercadería o el bien para
para comercializarlo. Acá lo tiene el concesionario, lo tiene que comprar. La segunda es que el contrato de concesión no incluye solamente la venta de los bienes o los servicios, sino también la prestación de todos los servicios y repuestos y accesorios que son postventa, ¿no? Todas aquellas actividades que son postventa. ¿Qué es la característica que tiene en los contratos de concesión? Hay subordinación técnica y económica. La verdad es que el concesionario depende absolutamente del concedente en cuanto al conocimiento técnico y a la capacidad económica, porque la mayor parte de las veces el concedente le fija hasta cupos de venta al concesionario que debe cumplir. Requiere de importantes inversiones, mientras la agencia se puede hacer con una inversión mínima. Cuando nosotros pensamos en concesionarios, estamos pensando en inversiones importantes. Y por lo tanto el concedente, debido a todas estas dos circunstancias, está en una posición notoriamente dominante. El artículo 1502 es el que define, dice el contrato de concesión, cuando el concesionario que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresaria para comercializar mercaderías provistas por el concedente, prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios que hayan sido convenido. Bueno, en el 1503 van a hablar ustedes del caso de la exclusividad, etc. ¿En qué se parecen y qué se diferencian? Ambos son comerciantes independientes que actúan por cuenta propia, ambos son contratos intuito persona, pero la gente promueve negocios para otro, mientras que el concesionario comercializa bienes provistos por otro y presta servicios complementarios a dicha comercialización. Es bilateral o oneroso, conmutativo, de tracto sucesivo y también intuito persona. ¿Quiénes son los sujetos? Los sujetos son el concedente y el concesionario. ¿Cuáles son las obligaciones del concedente? Proveer la mercadería, proveer de información, respetar el territorio, proveer de repuestos, permitir el uso de marcas, logos, etc. ¿Cuáles son las obligaciones del concesionario? Comprar las mercaderías y los repuestos del concedente, mantener el stock convenido, respetar el territorio, disponer de los locales y equipos necesarios, prestar los servicios en la forma dispuesta por el concedente. Esta es una norma muy importante que hace también a una gran diferencia entre el contrato de concesión y el contrato de agencia. El contrato de concesión tiene un plazo contractual fijado por el 1506 que no puede ser inferior a 4 años. Es una norma indisponible. ¿Cuáles eran las normas indisponibles? Aquellas que los contratantes ni siquiera de común acuerdo pueden modificar. Por lo tanto, la segunda parte del artículo dice pactado un plazo menor o si el tiempo es indeterminado, se entiende convenido por 4 años. Aun cuando, por el deseo del concesionario de celebrar el contrato, de celebrar un contrato por menor tiempo, después puede reclamar el derecho del 1506 porque al ser una norma indisponible, que la haya aceptado voluntariamente no implica que se pueda modificar la norma. Excepcionalmente el concedente puede, si el concedente le provee al concesionario el uso de las instalaciones suficientes para su desempeño, puede preverse un plazo menor. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué en el primer caso tiene un plazo mayor y en este segundo menor? Porque hay menos inversión o porque no hay inversión. Cuando el concesionario realiza una inversión, es lógico que el contrato no sea menor a 4 años. Cuando le ha dado el uso de las instalaciones suficiente para su desempeño, es lógico que se pueda prever un plazo menor. Sí, una vez vence, este es el plazo mínimo y el plazo inicial, ¿sí? El de 4 años. Si vencido esto no se vuelve a celebrar un contrato a plazo, se considera que el segundo contrato ha sido celebrado por un tiempo indeterminado. Bueno, ¿qué tiene derecho el concesionario? A la retribución de los gastos que pueden. ¿Cuál es la retribución? Hay dos formas de retribuirle al concesionario. Una es un porcentaje sobre las ventas. Y otro que es muy habitual es que
el concedente le vende a un precio menor la mercadería y le permite al concesionario vender a un precio mayor. El margen entre el precio que compra y el precio que vende es la retribución, ¿sí? La comisión puede ser un margen sobre el precio de las unidades vendidas, en cantidades fijas, qué sé yo. Obviamente tiene que haber una retribución. Los gastos de explotación están a cargo del concesionario, con excepción de aquellos que forman parte de los servicios de preentrega o los de garantía gratuita. Es decir, la garantía que yo compro un auto, tengo una garantía por 3 años, el gasto por mantenerme esa garantía es a cargo del concedente y no del concesionario. Bien, rescisión y resolución. La rescisión de contratos por tiempo indeterminado. Si el contrato es por tiempo indeterminado, son aplicables las normas que ya vimos de la agencia. Con relación a las causales de resolución, o sea, cuando se extingue el contrato, también se aplican las vimos ya en el contrato de agencia. Fíjense que la remisión son 1492, 1493, 1494, son de artículos regulados en el contrato de agencia. Por lo tanto, no me voy a explayar con eso. Ahora vamos al contrato de franquicia. El contrato de franquicia está regulado en el artículo 1512 a 1524. La franquicia nace en Estados Unidos, allá por el siglo XIX, cuando la empresa de fabricación de las máquinas de coser Singer empieza a permitir de que otros negocios vendan sus máquinas. Aparece en Argentina en la década del 80, precisamente de la mano de McDonald's. ¿Cuándo hay franquicia comercial? Hay franquicia comercial cuando una parte denominada franquiciante otorga a la otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema aprobado destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica comercial contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. El contrato es oneroso, bilateral, conmutativo, no formal y de adhesión. Es absolutamente normal que si yo voy a tener 20 franquicias en la Argentina, los contratos van a ser similares para los 20, por lo tanto, estaríamos en presencia de contratos de adhesión o con cláusulas predispuestas, como vimos en la primera parte. El franquiciante le va a transmitir al franquiciado elementos tangibles e intangibles. Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que caracteriza especialmente a este contrato y forma parte de las grandes obligaciones del franquiciante, es el franquiciado. Hay independencia de las partes, por supuesto, pero hay cooperación mutua, y hay también control del franquiciante hacia el franquiciado, hay permanencia de las partes, hay un formato uniforme. Todos los negocios de Iglú, todos los de McDonald's, todos los de Mostaza, todos los de Oskoye, etcétera, tienen físicamente, visualmente los logos y hasta la presentación de los locales es un formato uniforme, son iguales, y la transmisión del know-how. El know-how es la transmisión del conocimiento que tiene el franquiciante de cómo desarrollar el negocio, y esa se la tiene que transmitir al franquiciado. Obligación de informar y cooperar. El franquiciante debe proporcionar, es decir, informar y cooperar. Primero, antes incluso de que se celebre el contrato de franquicia, el franquiciante tiene la obligación de darle al franquiciado información económica y financiera sobre la evolución de 2 años de unidades similar franquicia. Si yo quiero poner una franquicia en Tandil, como el franquiciante es el que conoce el negocio, el franquiciante me va a mostrar a mí en una ciudad similar a Tandil, con la misma cantidad de sociedad, participación económica, población, etcétera,
¿Cuál sería la evolución? ¿Cuál es el plan de negocio que se ha llevado a cabo en otros lugares? ¿Cuál es la evolución? Entonces yo sé, el día que yo contrato la franquicia, cuál es mi ganancia esperada. Yo estoy en condiciones de saber cómo va a evolucionar mi negocio, cómo debería evolucionar mi negocio en los próximos 2 años. Le comunicar al franquiciante el conjunto de conocimientos técnicos, es decir, hay una forma de hacer las cosas, hay una forma de tratar la clientela, hay una forma de presentar los productos, hay una forma de atender al cliente. El franquiciante tiene la obligación de formar y capacitar al franquiciado en esto, entregar el manual de operaciones con las especificaciones útiles, proveer asistencia técnica y asegurar los bienes y servicios que sean necesarios. Si yo vendo la ropa de Coach, yo voy a necesitar de que en cada temporada se me provea de la mercadería de la nueva temporada. ¿Cuáles son las obligaciones del franquiciado? Primero, el franquiciado tiene la obligación de desarrollar efectivamente la actividad comprendida en la franquicia según el manual de operaciones y las que el franquiciante le comunique en cumplimiento de su deber de asistencia técnica. Es decir, hay una forma de hacer las cosas y el franquiciado no las puede hacer como quiere. Las tiene que hacer exactamente como se le ha dicho que deben ser hechas. Debe darle las informaciones que razonablemente requiere el franquiciante. Es decir, hay inspecciones, hay control sobre la forma en que se hace, control sobre lo que se lleva hacia adelante, y eso el franquiciado lo tiene que permitir. Tiene que abstenerse de actos que puedan poner en riesgo la identificación o el prestigio del sistema de franquicia. Hay que recordar lo siguiente. La franquicia es una buena forma de comercializar a cuenta a riesgo de otro, bienes o productos. Pero también es cierto que a través del franquiciado se impacta la imagen de la empresa del franquiciante. Los McDonald's que han tenido problemas con limpieza o que alguien se ha infectado o que ha habido mal, es decir, la gente no dice que el señor López que tiene una franquicia es el responsable. La gente dice McDonald's de tal lado pasó tal cosa. O sea, afecta a la imagen del franquiciante. Por eso es muy importante cómo el franquiciado lleva adelante el desarrollo de los negocios. Mantener la confidencialidad, es lógicamente. Se le está transmitiendo toda la forma y toda la manera de hacer un negocio por parte de alguien que ya lo tiene absolutamente probado. Entonces, tiene que tener confidencialidad con eso, por supuesto, y asegurar esa confidencialidad también en todas las personas que están bajo la relación de dependencia. Y cumplir con las prestaciones comprometidas. Bueno. Las cláusulas de exclusividad. Las franquicias son exclusivas para ambas partes. Es decir, el negocio de franquicia es un negocio, pero el franquiciado es un negocio que te garantiza publicidad, vos no tenés que hacer marketing. Si son empresas que ya están instaladas y vos sabés lo que es una alfajor Habana, entonces no es necesario porque la propaganda de Habana como fábrica también te impacta sobre tu negocio, lo mismo Sagüe, Bonafide, Grido, cualquiera, te impacta sobre tu negocio, y por lo tanto eso lo tenés que pagar. Pues si vos hay menos riesgos cuando vos compras una franquicia que si vos empezás un negocio de cero. Si vos quisieras poner tu propia fábrica de helado y quisieras empezar de cero, tenés que instalar la marca, tenés que generar la clientela, tenés que generar la lealtad de la clientela, etcétera, y vas a tener que hacer un montón de propaganda para poder hacer eso. Acá esto ya está garantizado porque el negocio ya está funcionando. ¿Sí? Por eso es lógico que la franquicia es un contrato caro y es también necesario que en muchos casos vos necesitas ser el único, para que tener rentabilidad necesitas ser el único franquiciado de una localidad, de una región. Entonces por eso se necesita exclusividad. Bueno, como es un intuito, como el contrato es intuito persona, el franquiciante no puede ceder su posición contractual. Todo esto,
permite pactos en contrario. O sea, estas no son normas indisponibles, sino que los contratantes pueden regular otra cosa, pero generalmente, digamos, es la manera de hacer los negocios. No puede comercializar directamente con terceros, tampoco pueden comercializar entre sí. O sea, la ropa que no vendió el de Oshkosh de Mar del Plata se la compro, es decir, eso no se puede hacer, no puedo mudar la ubicación de los locales, etc. Estás muy atado a las cláusulas contractuales. ¿Qué cláusulas serían nulas? Bueno, las que le prohíben al franquiciado cuestionar justificadamente los derechos del franquiciante, adquirir mercaderías comprendidas en la franquicia de otro franquiciado siempre que estos respondan a las calidades y características contractuales, reunirse o establecer vínculos no económicos con otros franquiciados. Podemos tener, la agrupación de franquiciados de la provincia de Buenos Aires, y sería nulo si el contrato me lo impidiera. Pero fíjense que esto debería ser para la mejora del sistema y no para luchar contra el franquiciante. Bien. Las partes del contrato son independientes, no existe relación laboral entre ellas y tampoco hay relación laboral entre los empleados del franquiciado y la franquicia. O sea, si a mí me contrata Habana de Tandil y Habana de Tandil me despide, el que me tiene que pagar la indemnización es el franquiciado y no el franquiciante, ¿sí? Pero el franquiciante sí responde por defectos o daños del sistema que causen daños probados al franquiciado no ocasionados por la negligencia grave o el dolo del franquiciado. Si el problema era un producto que yo tenía que vender, supongamos una cafetera en expreso, y la cafetera en expreso se rompe y daña a una persona, va a responder Netpreso, no voy a responder yo como el franquiciado. Ahora, si daño a una persona porque yo manipulé mal la cafetera y la cafetera sí lastima a la persona, el que va a responder es el franquiciado y no el franquiciante. No puede ser extinguido sin justa causa antes del vencimiento del plazo, pero sí se extingue por muerte o incapacidad de las partes, por resolución de incumplimiento o por de pleno derecho si hay un plazo, como el plazo establecido en 1503. Si hay plazo determinado, vencido el plazo, se extingue. ¿Se puede rescindir unilateralmente? Sí, se puede rescindir. Tanto el franquiciante como el franquiciado podrían extinguir el contrato cualquier sea el plazo. Pero volvemos a lo mismo. Otra vez es importante la estabilidad de la continuidad, por lo tanto debe haber un preaviso, que no puede ser menor a un mes por cada año de duración con un máximo de 6 años. Si es por plazo indeterminado, el preaviso debe darse de manera que la rescisión se produzca cuando menos al cumplirse el tercer año desde su concertación. Bueno, esto es todo. Ya saben, como siempre, es importante la lectura del material, es importante la lectura de los artículos y es importante también que ustedes se acostumbren a hablar del contrato, ¿no? Tómense usted mismo y decir, bueno, a ver, voy a hablar de contrato de franquicia y definan, porque hay que tener mucho cuidado en la utilización del vocabulario técnico y no reemplazar palabras técnicas no es lo mismo hablar del uso y goce de un bien y de la tenencia que decir permita cualquier otra cosa. Es decir, hay que tener cuidado con las palabras que se van utilizando. Bueno, hasta el próximo video.